Yo soy Gustavo Zapata, soy docente pensionado del municipio de Andes y he dedicado una gran parte de mi vida a rastrear historias. Un guaquero de la historia, dice que el amigo Álvaro, y es verdad, soy un guaquero de la historia. Detrás de esa incansable búsqueda he rescatado, digamos, de cierto olvido a personajes que han sido fundamentales no solo para la historia antioqueña sino nacional. Andes ha producido personajes muy interesantes en la medida en que sus vidas han ido en contravía, ya sea en la literatura, en el pensamiento, en el arte. Entonces ha producido Andes personajes muy interesantes. Daría dos como ejemplo. Juan de Dios Uribe y Gonzalo Arango. Sobre Gonzalo Arango pues se ha hablado ya lo suficiente y sería como redundar. El movimiento nadaísta y todas pues las consecuencias que esto generó en la literatura y el pensamiento en Colombia. Pero he centrado mi trabajo como biógrafo de un personaje a quien admiro y a quien amo, de verdad, porque en la medida en que lo he conocido he aprendido a amarlo. Porque fue un personaje de una gran honradez intelectual y un pensador político tal vez de los más importantes que produjo el siglo XIX colombiano, que lo estuvo muy bueno. Hablo de Juan de Dios Uribe, el indio. Juan de Dios Uribe nace en Andes en 1859 en épocas de colonización y de configuración municipal. Hijo de José Vicente Uribe, un médico prestigioso de su época, que llegó luego a ocupar papeles importantes dentro de la política nacional. El indio Uribe emigra de Andes con su familia en 1869, cuando él tenía 10 años, y empieza una vida muy interesante, porque llega a Buga, luego a Cali, y en Cali el indio entra en contacto con las ideas liberales, siendo un adolescente, con las sociedades democráticas, y empieza a perfilarse del futuro pensador político. Emigra su familia a Popayán. En Popayán el indio entra en contacto con Jorge Isaacs y prácticamente se acendra del espíritu liberal de Juan de Dios Uribe al lado de este militar, político y escritor colombiano. Pero es Bogotá realmente la cuna del pensamiento del indio Uribe, porque allá hace sus primeros años de derecho, carrera que no culmina, y se dedica muy joven al periodismo. Es un pensador liberal. Empieza a publicar y a fundar periódicos en Bogotá, donde escribe textos muy amenos, escribe cuentos, escribe relatos, escribe crónicas, y donde se muestra como un prosista excelso. Es un buen prosista este muchacho. Pero ocurre que en 1886 empieza la conservatización del país a partir de la Constitución Nacional Nuñista de 1886, contra la que Juan de Dios Uribe se lanza en rista y de lleno. Es decir, a partir de 1886, el indio Uribe tiene como enemigos capitales de su vida a Núñez y a la Regeneración. Entonces funda un periódico contestatario y de ideas liberales al que llama La Actualidad. Desde este periódico, Juan de Dios Uribe hace una defensa de la Constitución Liberal de 1863 y se muestra como un muy buen pensador político. Esta lucha contra Núñez y la Regeneración le genera el primer destierro en 1888. Cuando Dios Uribe sale desterrado, siendo un muchacho bastante joven, llega a Venezuela y empieza un periplo por Centroamérica muy interesante. En Centroamérica, Juan de Dios Uribe entra en contacto con las grandes mentalidades del liberalismo de América Latina. Se encuentra con Antonio Maceo, con José Martí, con Eloy Alfaro, etc. Una cantidad de prohombres de las ideas liberales de América Latina. Ese periodo centroamericano del indio es interesante porque produce mucho texto, pero es una época un poco oscura en el personaje, pues que amerita como una investigación muy interesante. Allá organiza encuentro con los francmasones del continente. Allá el indio lidera tertulias, publica y crea periódicos en Costa Rica, en Nicaragua. Luego pasa a México y se hace pues seguidor de las ideas de Benito Juárez y de Justo Sierra, que son los grandes pensadores liberales mexicanos. Luego Juan de Dios Uribe termina su vida en Ecuador, donde creo
que se constituye en uno de los ideólogos de la Constitución Liberal ecuatoriana que lideró Eloy Alfaro. Entonces, sobre el Indio Uribe, digamos que está todo por decir. Es una biografía que algún andino tiene que hacer, y yo creo que voy a hacerla, ¿no? Que ya la empecé. Entonces, hombre, para compartirles a ustedes una síntesis de un pensador político que amerita una muy amplia bibliografía y una recuperación de sus textos, que hoy son valiosos y muy actuales, porque es que es un pensador que anduvo en contravía, anduvo a la enemiga, como decía Fernando González, ¿no? Al Indio Uribe se le menosprecia porque se ha mirado de él solamente su parte más sonora, más conocida, que era el panfletario, ¿cierto? Y de hecho hizo el panfleto una de las bellas armas. El panfleto del Indio Uribe adquiere una gran calidad, porque el panfleto es un arma política importante contra lo que él tanto odió, que fue la conservatización del país y la regeneración nuñista, que implica un retroceso muy grande a las ideas que instaura o que trata de implementar en Colombia con mucha dificultad la Constitución Liberal de Río Negro del 63, que es una constitución ampliamente liberal. Entonces, hombre, les comparto un poquito de mi búsqueda y de mi razón de ser como andino, que es contar historias, recuperar la memoria oral y recuperar estos personajes que hoy tienen mucho que decirnos todavía, por fortuna. Bueno, entonces hay una tradición en este espacio de Entrelazar, que es que te decimos unas palabras y vos, lo que te llegue a tu mente, a tu corazón, expresar lo que ellas te evoquen. Vamos. Entonces la primera es tango. Noche, poesía, hombres, mujeres, vida. Tapartó. Cañón del Tapartó, memoria, recuerdos, infancia. Historia. Todo, bases, fundamentos. Agua. Fluir, dialéctica, Nadaísmo. rebeldía, iconoclastia, Andes. montaña, cordillera, recuerdos, memoria, infancia, juventud, amor, odio, rabia, Amistad. lazos, afectos y abrazos. Buen vivir. Un ideal. Y nos puedes compartir un sueño que tengas. Hacer la biografía del indio, que él me la está reclamando hace años.